Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día, continuamos con la lectura sistemática de la Biblia con el Evangelio según San Mateo. Capítulo 26. Cuando Jesús acabó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Como sabéis, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Se confabularon para prender por engaño a Jesús y matarlo. Pero dijeron: no lo prendamos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro con un perfume de mucho precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Esto se podía haber vendido a buen precio para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Os aseguro que donde quiera se predique este evangelio en todo el mundo, se contará esto para su memoria. Entonces uno de los 12, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una ocasión para entregarlo. En el primer día de la fiesta del pan sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos se entristecieron en gran manera y cada uno empezó a preguntarle: ¿soy yo, maestro? Entonces él respondió: el que ha mojado el pan conmigo en el plato, ese me va a entregar. Como está escrito, el Hijo del Hombre se va, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. A ese mejor le valdría no haber nacido. Entonces Judas, que lo iba a entregar, preguntó: ¿soy yo, maestro? Jesús respondió: sí, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche,
porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro declaró: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allí a orar. Llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió y otra vez los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ahí llega el que me va a entregar. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano y sacó su espada, hiriendo al siervo del pontífice, y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre y en el acto me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así tiene que suceder? En ese momento Jesús dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró allí y se sentó con los criados para ver el fin. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaban, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin vinieron 2 que declararon: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada?
¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Sí, es como tú has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido y dijo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Ellos respondieron: «Es culpable de muerte». Entonces le escupieron en el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Le decían: «Adivina tú, Cristo, ¿quién te golpeó?». Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él negó ante todos diciendo: «No sé lo que dices». Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este también estaba con Jesús Nazareno». De nuevo él negó, esta vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: «En verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata». Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y salió fuera y lloró amargamente. Capítulo 27. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mientras Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya». Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron la plata y dijeron: «Es contra la ley echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Después de tener consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, precio en que lo tasaron los de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Cuando Jesús estuvo ante el gobernador, éste le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le dijo: «Sí, es como tú dices». Y cuando Jesús fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: «¿Oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En el día de la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso a quien el pueblo quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la multitud, Pilato les preguntó: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?». Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que pidiesen a Barrabás y matasen a Jesús. Cuando el gobernador preguntó: «¿Cuál de los dos queréis que os suelte?»,
Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿entonces qué haré de Jesús llamado el Cristo? Dijeron todos: sea crucificado. Pilato preguntó: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes aumentaba el alboroto, pidió agua, se lavó las manos ante el pueblo y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le echaron encima un manto escarlata. Después trenzaron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y pusieron una caña en su mano derecha, e hincaron la rodilla ante él. Se burlaban diciendo: salve, Rey de los judíos. Le escupieron y con la caña lo golpeaban en la cabeza. Después que lo hubieron escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, hallaron a un cireneo llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de probarlo, no lo quiso beber. Después de crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestidos, echando suertes en cumplimiento de lo que dijo el profeta: se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, y moviendo sus cabezas le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, los principales sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrelo ahora si lo quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban. Después de la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, dijeron: a Elías llama. Al instante uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: realmente este era
el Hijo de Dios. Estaban también allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cerca del atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también era discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, labrado en la peña. Después de rodar una piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas ante el sepulcro. Al día siguiente, que viene después del día de la preparación, se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, para que no vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Este último error sería peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Capítulo 28. Pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía. E id deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis. Mirad que os lo he dicho. Entonces ellas salieron deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar la gran noticia a sus discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó: Salve. Y ellas se llegaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad la gran noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allá me verán. Mientras ellas iban, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y avisaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y reunidos con los ancianos y ávido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Les dijeron: decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador oye esto, nosotros lo persuadiremos y os libraremos. Ellos tomaron el dinero e hicieron como fueron instruidos. Y este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo
capítulos del 26 hasta el 28. Fin del Evangelio según San Mateo.